Hola aprendices, vamos a aprender a calcular integrales impropias. Hasta ahora nosotros, cuando calculábamos integrales definidas, lo hacíamos siempre dentro de un intervalo, AB, en el que era un intervalo finito. Por un lado no tenía infinitos en ningún lado, era finito, estamos considerando la integral entre A y B, y por otro lado la función era continua en ese intervalo. Nosotros considerábamos las integrales definidas de este tipo y no teníamos problema. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un intervalo infinito? Es decir, que alguno de los límites del intervalo, por ejemplo, consideramos integrales de este tipo. Consideramos esta integral entre A e infinito. O bien consideramos esta otra, entre menos infinito y B. Es decir, en este intervalo. Eso por un lado. Y por otro lado también, ¿qué pasa si la función no es continua en algún punto del intervalo? O bien no es continua en uno de los extremos, o bien no es continua en un punto C que está incluido en el intervalo. ¿Qué pasa en esos casos? Pues que tenemos las integrales que llamamos impropias, y vamos a ver cómo se calcula. En principio vamos a pensar que la función sí que es continua en el intervalo. Es decir, en el caso de que la función sí que es continua en el intervalo considerado, función continua, pero el intervalo no es finito. Es decir, tenemos un intervalo de los tipos que he dicho. O sea, desde A hasta infinito, por ejemplo, desde menos infinito hasta A, y otro intervalo desde menos infinito a infinito. ¿Cómo calculamos este tipo de funciones? Este tipo de integrales. Y por otro lado tenemos que decidir si son convergentes o divergentes, que ahora veremos eso qué quiere decir. Tenemos que utilizar los límites, porque cuando nos aproximamos al infinito o al menos infinito, como siempre hay que utilizar el concepto del límite, porque matemáticamente no tenemos otra manera de interpretar esto. Entonces, una integral impropia entre A e infinito, entendiendo que la función es continua en ese intervalo, este sería nuestro intervalo, que sería de A a infinito, es el límite entre A y B cuando B tiende al infinito de la función. Y haciendo esto y calculando el límite, como sabemos hacer, hallaríamos la integral impropia. ¿Que el límite nos da un número? La integral decimos que es convergente, que converge a ese número. En caso contrario decimos que es diverge, o tenemos una integral divergente. Esos dos casos. Este otro intervalo, que sería nuestro intervalo entre menos infinito y A. Pues en este caso es lo mismo, calcularíamos el límite entre A y B cuando B tiende a menos infinito de la función. Y en mismo caso, si hallamos un límite concreto, un número concreto, la integral es convergente, converge a ese número, y si no, es divergente en caso contrario. Y tenemos, por último, entre menos infinito e infinito, suponiendo que esta función es continua en ese intervalo, pues tendríamos que hallar, por un lado, vamos a transformarla en dos integrales como estas. Por un lado tendremos, voy a hacerla así, primero una integral entre menos infinito y un cierto número A, y se la sumaremos a otra integral desde A hasta infinito. Y lo que hemos hecho aquí es descomponer esta en dos trozos, que serían ya asimilables a estas dos. ¿Qué A elegimos? Pues por conveniencia, si no hay ningún problema, podemos poner desde menos infinito hasta 0 y desde 0 hasta infinito. Esos serían los tres casos. Y lo mismo, en este caso, si alguna de estas dos es divergente, la integral impropia completa sería divergente. Es decir, imaginaos que aquí nos da menos infinito
y aquí nos da más infinito o algo así, pues esta sería divergente. ¿Que nos dan el conjunto de un número? Pues entonces tendríamos la integral que converge a ese número. Eso sería para el caso de que la función sea continua en el intervalo, un intervalo que no es finito. Pero ¿y qué nos pasa cuando la función es discontinua en los intervalos considerados? Vamos a ver qué pasa cuando la función es discontinua. Cuando la función es discontinua, imaginaos, podemos tener igualmente un intervalo de tipo no finito, pero también podemos tener un intervalo finito, pero en el que la función sea discontinua en alguno de sus puntos. Imaginaos este caso, la función entre a y b, pero la función no es continua en todo el intervalo. Hay algún punto c en el que hay una discontinuidad, por ejemplo, en un punto c que pertenece al intervalo ab. F de x, de x. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nosotros tenemos que considerar dos partes. Imaginaos que, vamos a poner que fuera una, por ejemplo. Imaginaos una función de este tipo. Este es el punto C. Y nosotros queremos considerar la integral entre a y b. Esta integral. ¿Cómo hacemos esto? Pues lo que vamos a hacer es, vamos a considerar dos integrales hasta las proximidades de la discontinuidad por la izquierda y desde la derecha de la discontinuidad hasta el otro punto. Es decir, vamos a separar esta integral en otras dos. Desde a hasta t, perdón, hasta c, y desde c hasta b. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo analizamos esta? Pues esta la analizamos de nuevo como un límite. El límite de la integral definida cuando nos acercamos a c por la izquierda. Es decir, esto sería el límite cuando... a ver, ¿dónde está la integral aquí? Desde a hasta, vamos a ponerle, por ejemplo, t, cuando t tiende a c por la izquierda. Más, en este caso sería desde t hasta b, cuando me abrió el límite desde t hasta b de la función cuando t tiende desde a hasta t, cuando t tiende a c por la derecha de la función. Luego, supongamos que aquí tenemos que tuviéramos algo así, por ejemplo, desde menos infinito, es decir, esto fuera menos infinito, considerásemos todo esto. Pues a su vez tendríamos que utilizar esta, descomponerla en dos, por ejemplo, hasta un determinado número aquí, considerando menos infinito hasta ese número y luego hasta la discontinuidad, o sea, partir en integrales según fuera la cosa conveniente. En los próximos ejercicios veremos a ver cómo todas estas particularidades de las integrales impropias. Con la práctica lo entenderéis más.